Bueno, estamos ya conectados a través de videollamada con nuestro invitado el día de hoy, Ah, que mira, se ha muy hecho bien. esperar, Ajá. pero bueno, Duro venía, ¿eh? venía difícil, Sí, sí, pero sí, venía por difícil. suerte pudimos contactarlo el día de hoy, Ajá. así que le parece que le damos la bienvenida a Belisario San Giorgio. Sí, señor. Ahí estamos. Ya lo estamos viendo. Ahí. Un gustazo saludarlo. O saludarte. Te voy a tutear, ¿por qué no? Porque ¿está bien o está mal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? A ver, Belisario, si nos escuchás ahora. Ahora Ahora sí sí. te escucho perfecto. Bueno, ahí estamos. Ahora bajo el volumen un poquito yo. ¿Cómo estás? Sí. ¿Está todo bien por ahí? ¿Cómo estamos? ¿Qué pinta por ese Chubut? ¿Qué parte de Chubut estás? Excelente, ¿cómo les va? Ahora sí los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Sí. sí, Sí. sí, sí, ahora sí. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, el mucho ti- gusto, mucho gusto poder saludarlos y los saludo de los Pagos de Chubut, de la ciudad de Esquel. Así es que que, mirá, mucho gusto, qué lindo. gracias por la posibilidad de estar en este tan lindo programa. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes, así que muchas gracias. No, es un placer, un grato placer, porque de eso nosotros tratamos, de enfocarnos siempre por allí, despertar el interés en todas las personas por allí que por ahí tienen algo para contarnos, ya sea una canción, ya sea un poema, ya sea, qué sé yo, tantas cosas que pueden contar a través de lo que sea cultural. Y bueno, darte la bienvenida, por supuesto, porque ahora es un libro nada más y nada menos, así de sencillo. Un libro del cual nos querés hablar. El título es Matrero. Así, Por lo menos el título, así es, sí. así es. Así es, hace poco se acaba de publicar el libro Matrero y es un libro sobre poemas, es un libro sobre poemas de la Patagonia que busca un poco contar cómo es la vida del peón rural, ¿no? De cómo es la vida del peón rural, cómo es la vida en las estancias, en la Ujú. montaña, en las canteras, cómo es la vida en la cordillera y contar, bueno, un poco cómo es el sacrificio, digamos, que hacen los peones para salir adelante, cómo contar un poco cómo es la relación de los peones con sus compañeros, de los peones con los capataces, con los empresarios, con los terratenientes. Es un libro rebelde que aspira a ser un poco la voz del peón de estos tiempos, ¿no? Claro. Eso es Matrero. Ujú. Bueno, de eso te quería preguntar, o sea, por ahí arrancamos con esa palabra, por ahí un poco pareciera media fuerte, matrero, ¿qué significa para vos la palabra matrero y por qué sentiste que se resumía en este libro? ¿Por qué lo resumís algo en el libro, no? ¿Me entendiste ponerle la pregunta? Sí, 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 se entiende perfecto. Y diría que el matrero es un gaucho que vive bajo sus propias normas, ¿no? Es un gaucho que vive apartado de la urbanidad. El matrero es un tipo que es un gaucho que ha pasado de la ciudad en las zonas rurales al pueblo y que ha pasado del pueblo a las estancias y que ha pasado de las estancias hacia lo salvaje, ¿no? Ese es el matrero, es un tipo que vive fuera de los límites establecidos, pero no porque sea un delincuente, sino que el matrero un poco es perseguido o aislado por su rebeldía, ¿no? Porque su forma de vida es una forma de protesta, es una forma de enfrentar y de atacar lo establecido. El matrero es cuestionado o empujado a los límites, no porque sea un criminal, sino porque en su forma de vida, en su voluntad de no ser doblegado, digamos, de mantener sus principios y sus valores, es un poco empujado de la ciudad al pueblo, del pueblo a la estancia y de la estancia a la cordillera. Pero el matrero tiene muchas características, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el matrero es antes que nada un muy buen compañero, es respetado por los peones, es querido porque muchas veces el que alza la voz para hacer valer o para reclamar los derechos
de los compañeros peones. El matrero es un tipo que es muy hábil para el trabajo, y en la montaña cualquier trabajo se le da bien, sea la metalurgia, sea el arreo, en los corrales, con las vacas, con las chivas, y es un tipo muy querido por el gauchaje. Entonces, antes que nada, el matrero diría que es un gaucho muy querido, y que es un gaucho que alza la voz, ¿no? Es un gaucho que reclama lo que le pertenece, y muchas veces por esto es perseguido, y es por este motivo que el matrero termina en los límites. No por su condición, no por una condición de criminal, sino por una voz por una condición de cantor, de que dice, ¿no? Que dice lo que nadie quiere decir. Claro, el que reclama, por allí. Bien, sí, más o menos el que levanta y alza la voz cuando hay que reclamar algo, alguna cosa. ¿Este libro nace más desde la memoria personal o desde la observación de otros paisanos, realidades del sur? Pues me lo contaste medio brevemente, por ahí es que quiero saber por lo menos si el libro nace de algo así como te pusiste en el lugar también como uno de ellos, ¿no? Así sacando un poquito sí, o un poquito saber si es autobiográfico, o sea, claro. si habla un poco de experiencias personales. Claro, a ver. Sí. Es un libro autobiográfico, Yo he tenido el privilegio de conocer Baquiano muy fuerte. La Patagonia da a luz, la Patagonia ha parido gaucho muy fuerte. Yo he tenido el privilegio de compartir con ellos, y yo mismo, digamos, sí, la respuesta es que sí, es un libro autobiográfico. Yo si bien estudié comunicación, soy del campo y, digamos, pude ejercer el oficio del periodismo y de la fotografía, pero por ser una persona nacida y crecida en el campo, también he tenido que desarrollar los oficios de la ruralidad. Así que yo mismo he sido peón, albañil, después cuando ya agarré un poco más de experiencia, un poco más de vuelo, fui capataz en distintas estancias, y también fui obrero metalúrgico. Así que el libro es autobiográfico, cuenta mi propia historia y también cuenta la historia de los baquianos con los que yo tuve el privilegio, digamos, de compartir estancia o de compartir obra o tierra para trabajar. Muy bien. Bueno, sí, conociendo el tema, o sea, hay algo personal, ¿no? O sea, algo que has visto muy seguido en la zona. Es bravo Chubut, ¿no? Sí, es una tierra muy, muy brava. Es una tierra muy brava. Es una tierra donde con una sonrisa es muy brava por muchos motivos, ¿no? Por digamos, el cruce cultural que hay entre distintos grupos de personas que digamos, tienen diferentes culturas y habitan la misma provincia, y también es muy difícil por el clima y la agresividad de la montaña y la hostilidad de la montaña como entorno natural hace que las personas desarrollen unos rasgos, digamos, de personalidad muy, muy definidos y muy fuertes. Así que Chubut es una tierra de gauchos muy bravos, pero debería decirte también que es una tierra donde, digamos, los chubutenses salen a trabajar por toda la Patagonia, por Santa Cruz, por Neuquén, van para Tierra del Fuego, y el chubutense se caracteriza porque forja, digamos, el espíritu de la patria trabajando con una sonrisa en el rostro, ¿no? Así, sí. Así sean menos 20 grados bajo cero y con la nieve hasta las rodillas, el chubutense sale a trabajar con una sonrisa en el rostro, y creo que eso es algo que lo define. Son gente los chubutenses somos personas muy, muy trabajadoras, y digamos, es gente muy fuerte físicamente, con una personalidad muy, muy dura y muy dedicada al trabajo, pero es también gente muy, muy buena que digamos, que tiene códigos que se han perdido ya en muchos lugares. El gaucho chubutense es un gaucho que te aloja, que te recibe en su casa, que si llegas al campo o al puesto carnea para compartir. Y digamos, en este sentido diría que los gauchos patagónicos en general, porque el gaucho neuquino también es muy bueno, es una persona muy, muy dura, forjada por el trabajo. Cuando digo duro me refiero como a gente que ha tenido que vivir vidas muy difíciles y por ahí no
no entregan su confianza así nomás, pero una vez que te conocen y saben que sos una persona campera de ley, digamos, cuando te conocen como un campero de ley, te abren las puertas de su casa y, como te digo, cuando llegás carnean animales y te dan lo que vos necesites para salir adelante, ¿no? El gaucho patagónico, cuando lo encontrás en el cruce de los caminos y vos vas solo y vas sin ladero y sos una persona de ley, de campo, ellos te van a dar todo lo que vos necesites para salir adelante. El gaucho patagónico es una persona muy, muy buena. Mirá. Bueno, ahí estamos. A ver, ¿qué dice Maxi? ¿Estaba por preguntar? Sí, yo te quería preguntar, Belisario, ¿cómo te va? Hola, Maxi. ¿Vos sos chubotense o sos nacido por ahí en el litoral? He leído por ahí. Sí, exactamente. Es muy cierto ese dato. Yo nací en la provincia de Entre Ríos porque mi familia trabajaba ahí. Durante los 90 mi viejo trabajó mucho con el tema de los caballos y se movía por diferentes partes de la Argentina. En rigor mi viejo era militar y se especializaba en la caballería, ¿no? Y entonces nosotros íbamos por los regimientos de caballería de todo el país, y yo nací en Entre Ríos, en el regimiento de caballería de tanques 1, y ahí mi viejo, bueno, todavía laburaba con el tema de los caballos, y a poco tiempo de nacer, él fue trasladado al regimiento 3 de Fierro, en la provincia del Chubut, que es un regimiento que se forma para la conquista del desierto, un regimiento histórico ahí. Históricamente se han asentado los gauchos más bravos de la Argentina en la localidad de Esquel, y mi viejo, digamos, estuvo ahí en el 3 de Fierro, y por ese motivo, a poco tiempo de nacer, yo llego a la ciudad de Esquel siendo niño, prácticamente bebé, así que en Entre Ríos, en el litoral, estuve muy poco tiempo y, digamos, como el primer recuerdo consciente que tengo ya es en la provincia del Chubut, ¿no? Claro, y ¿cómo llevas vos esta vida te considerás un nómada? ¿Considerás que escribir te ayuda un poco a sobrellevar esto del desarraigo? ¿O cómo te llevas? ¿Te gusta movilizarte de un lado al otro? ¿O te cuesta por ahí no tener un lugar fijo? Y bueno, tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Yo personalmente supe aprender de esta forma de vida, ¿no? Hay muchos de los escritores, digamos, yo supe aprender de esta forma de vida, de moverse de lugar en lugar, que en mi caso en particular, digamos, tuvo que ver en el comienzo de mi vida, cuando todavía era un niño y vivía con mi familia, con este diagrama que tienen los militares, que viene de la época de los fortines, digamos, de cuando se avanzaba sobre los territorios desconocidos de la Argentina. Entonces ellos eran trasladados de un fortín a otro. Digamos, este esquema sigue existiendo, por eso yo nací en Entre Ríos, pero mi viejo fue trasladado a Esquel, y ahí es donde me desarrollo, digamos, ya como en la provincia del Chubut, en la ciudad de Esquel y de Comodoro Rivadavia, empiezo a desarrollar como mi niñez y mi adolescencia. Y a mí me resultó un aprendizaje muy positivo. Después lo trasladé a mi vida adulta, y ya siendo adulto, digamos, como que mantuve este esquema de viajar de pueblo en pueblo y trabajar, porque así fue como fui criado y lo asimilé como una característica propia. Entonces, como fui criado, digamos, entre las provincias de Chubut, Entre Ríos, mi mamá es salteña, así que también viajábamos mucho a Salta, y siempre, entonces era Esquel, Salta, y siempre estábamos en la zona de las montañas. Y bueno, fui aprendiendo cómo sobrevivir y cómo vivir sin tener una raíz permanente, ¿no? Y después, cuando fui adulto, continué con esta forma de vida, porque ya era como una parte de mí, era como, ya no podía evitarlo, ¿viste? No podía afincarme o querenciarme en un lugar, porque ya había crecido y había sido educado como moviéndome por todas las zonas rurales de la Argentina. Y bueno, me instalé en Buenos Aires, estudié comunicación, y después, cuando terminé el terciario, seguí haciendo lo mismo, viajando, conociendo, aprendiendo distintos oficios,
recorriendo y narrando y escribiendo desde muy temprana edad. Yo comencé a publicar a los 17 más o menos. Y así fue mi vida, ¿no? Como de campo en campo, y ya después de adulto lo hice por mi propia cuenta y regresé a la Patagonia porque hacía mucho que no estaba ahí, extrañaba y bueno, también era una forma de poner a prueba todos los aprendizajes de mi juventud, y cuando volví ya me establecí ahí, comencé a trabajar en los campos y bueno, ahí fue que escribí el libro Matrero, cuando vuelvo ya como con otro conocimiento, después de haber estudiado, después de haber forjado con mi personalidad adulta, vuelvo a la Patagonia a trabajar en los oficios de la ruralidad, como peón, arriero, como obrero metalúrgico, pero ya con la visión de un adulto que había estudiado comunicación, y desde ahí es que puedo lograr escribir este libro, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y acá yo, por ejemplo, la pregunta que por ahí sigue sería, yo vemos, a Dios está muy presente en el libro, incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué lugar ocupa la fe en tu escritura? Así es muy buena la observación. Dios está muy presente en el libro. Yo agradezco mucho a Dios la posibilidad de haber podido escribir este libro. El libro, en las primeras 2 semanas, esto era algo que no esperaba, pero que ocurrió. En las primeras 2 semanas tuvo más de 10.000 descargas. Uh-huh. Ahora ya está encaminado a las 15.000. Digo, para una canción podría ser un número estimado, ¿no? Cuando un buen artista saca una buena canción en YouTube, uh-huh, tiene siempre 10.000, 15.000 visitas, pero para un libro de poesía me parece que es un indicador muy alto. Uh-huh. Y antes que nada agradezco a Dios la posibilidad de haber podido escribir este libro. La fe es muy importante en mi vida, en la vida de mi familia. Yo vengo de una familia cristiana, y siempre fue muy importante Dios para nosotros, y nos permitió seguir en pie, inclusive en los momentos donde todo parece oscuro, como bien decía usted, donde todo parece sin salida. Nosotros siempre nos aferramos con mucha fuerza al brazo de Dios, y creo que es lo que nos permitió seguir en pie y poder batallar contra la realidad y contra las cosas que le pasan a todos los que viven, a todos los obreros, a todos los trabajadores argentinos, digamos, tienen momentos de mucha dificultad en su trayectoria de vida, y nosotros creo que pudimos sobrellevarlas porque todos nos aferramos, mi madre, mi padre, yo, nos hemos aferrado con fuerza a la palabra de Dios y a la fe. Así que te diría que en nuestra vida la fe en Dios es fundamental, es el pilar que nos ha permitido sostenernos, y por eso en el libro aparece, porque en el campo muchas veces uno está solo y no tiene de qué agarrarse o no tiene cómo sostenerse, y ahí es como que se revela verdaderamente que los trabajadores y los obreros, nosotros no tenemos ningún benefactor, ni nadie que nos cuide, ni nadie que pueda defendernos. El único que puede defender a un obrero frente al avance del mal es Dios, ¿no? Entonces, sí, por su pregunta, creo que la fe es muy importante porque Dios, al final de cuentas, es lo único que tiene un obrero para poder protegerse. Sí, en realidad esa es la pura verdad. Dios, así sea para el pobre o para el rico, la única esperanza que tiene el humano es Dios, no tiene otra, por más que tenga lo que tenga. Hay mucha gente que tiene mucho poder, mucha plata, mucho todo, pero no es pobre. Es una persona que a lo mejor por ahí no puede disfrutar de todo. Bueno, esa es algo fundamental. A vos te tocó por ahí venir de algún lugar que tus padres te apoyaron mucho. Estamos notando que por allí tu gente te apoyó, tuviste la posibilidad de estudiar, de explayarte y revelarte como un matrero, pero con armas, o sea, con el arma que es que te da los fundamentos, que te da el estudio, que te da el abrir la mente, la cabeza. Y bueno, vos compartís eso con la gente de ahí, de la zona, que por ahí no llegan a tanto, vamos a decir, que no tienen posibilidad de ni siquiera a veces de ir a la escuela, porque hay lugares, territorios ahí que tienen las escuelas, son
camperas, esas escuelas que están allá en la Loma de los Quinotos, es porque la verdad pasa en todo el país, en todos los rincones, donde hay muchos que tienen que hacer un trayecto que increíble. ¿Y en qué? A veces a pie, caballo, no sé en qué. El tema es llegar a la escuela y bueno, y tienen reducida la posibilidad de abrir camino. Vos vas a favor de ellos, estás compenetrado, estás como con ellos en alguna posibilidad para ayudarlos, para abrirle la mente, hacerle algo. Como si, creo que me entendés lo que quiero decir. Sí, lo entiendo perfectamente, y es muy cierto lo que usted dijo. Eh, yo fui matrero por elección. Yo fui matrero, fue mi elección ser un gaucho matrero. No es que la vida me obligó. Yo elegí esa forma de vida como un símbolo de protesta, ¿no? Frente a lo establecido. Y cierto también es que lo pude hacer por las herramientas intelectuales que me facilitó mi familia, que me permitió estudiar y que me apoyó para que yo estudie, aún cuando nosotros vivíamos en la ruralidad y vivíamos en los 90. El campo era muy difícil, no era como ahora, era todavía más difícil, y yo debo el hecho, por ejemplo, de saber leer y escribir y de poder escribir profesionalmente. Eso debo agradecérselo fundamentalmente a mi madre, que pasábamos largas horas ahí en el campo, sentados, leyendo. Y es cierto lo que usted dice, que yo tuve herramientas como para poder posicionarme digamos, en una barricada de protesta. Y sí, respecto a la segunda pregunta que me hacía, yo siempre que tengo la posibilidad intento tenderle la mano a las personas que lo necesitan. Cuando usted me preguntaba, por ejemplo, se me venía a la mente un recuerdo. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en el Cerro La Cruz, en Esquel. Hay un cerro que se llama el Cerro La Cruz. Yo viví sobre la ladera del cerro. Es una zona, digamos, semi-urbana, semi-rural, porque no está en el centro, pero tampoco está arriba del cerro, está como en la caída del cerro. Y yo viví bastante tiempo ahí, y por ejemplo tenía un muy buen un compañero obrero que era soldador, el Juan Loaiza, que es un gaucho, una muy buena persona. Y por ejemplo él, su señora y todos sus hijos estaban intentando terminar la escuela, ¿no? Juan tenía 30, su esposa tenía también 30, no, los chiquitos eran más chicos, pero él estaba como comprometido con terminar la escuela. Y yo recuerdo nos ayudábamos mutuamente, ¿no? Como Juan me daba una mano en lo que él podía, en términos de sus conocimientos de peón de la montaña, y yo lo ayudaba a él a poder terminar la escuela, y por ahí le hacía los trabajos prácticos, o le ayudaba a preparar un examen, y cuando yo estaba medio flojo de trabajo, ellos me ayudaban a mí eh, como podían, ¿no? Nos juntábamos, compartíamos la comida. Así que ese es un ejemplo que se me ocurre, porque ahí fue muy gráfico lo que usted pregunta, porque Juan era el hijo de Luis, que es también un trabajador de Esquel, y era una familia obrera que tenía muchos conocimientos sobre construcción, sobre albañilería, y siempre tenían algún trabajo. Entonces, como que ellos, por ejemplo, ahí se daba de forma muy clara este intercambio cultural que usted me pregunta. Ellos tenían mucho conocimiento sobre la construcción, y yo por ahí tenía muchos conocimientos teóricos que los ayudaban a desarrollar su escolaridad, ¿no? Entonces yo les tiraba una mano para poder terminar la escuela, y ellos me daban una mano a mí enseñándome el oficio del oficial albañil, ¿no? Y así como en esas situaciones hubo muchas. Te diría, después en la provincia del Neuquén, por ejemplo, recuerdo que nos fuimos a peonar a la zona del volcán Copahue para trabajar en una construcción muy grande que estaba desarrollando ahí el Estado, y fuimos al medio de la montaña a trabajar, y muchos de mis compañeros tampoco sabían leer, no sabían escribir, y entonces ocurría la situación de que los capataces y los maestros mayores de obra se robaban los salarios de los trabajadores, y ponerle, nos tenían trabajando en la montaña con -20 grados bajo cero por monedas, porque al final la plata
se enviaba desde la capital nunca terminaba llegando a los obreros porque los capataces y los maestros mayores de obra se robaban el dinero y los muchachos, viste, al no tener una formación intelectual o política, muchas veces no tenían cómo defenderse de estos robos, ¿no? Y a mí me correspondía, digamos, por ser la persona que entendía la dinámica o el funcionamiento de la economía, enfrentar a la patronal y reclamar el dinero de los obreros. Y ahí lo importante, por ahí no es tanto el conocimiento, sino el hecho de que el gaucho deposite en vos la confianza, porque el gaucho no confía en cualquier persona, ¿viste? Entonces, esa fue otra situación donde fue muy clara, digamos, digamos, el ida y vuelta entre los compañeros que están escolarizados y los que no, ¿viste? Claro. Y así hubo muchas. Así, pero ahí, por ejemplo, te cuento dos, donde lo que quiero decir es que es un ida y vuelta, ¿viste? Por ahí ellos te dan la confianza y vos los podés proteger de la avanzada del que los quiere esclavizar, y después en otra ellos, por ejemplo, te dan conocimiento y vos le das conocimiento, pero sí es cierto que usted tiene mucha razón que en lo que dice que cuando uno tiene las herramientas, digamos, tiene que ponerlas en servicio del pueblo. Uno no puede obtener posición de privilegio a través de su conocimiento, claro, sino que lo que hay que hacer es compartirlo, ¿no? Aparte de eso también es lo que manda la Biblia también, ¿no? Como ayudarse entre hermanos. Claro, claro. Así es. Hay una pregunta por acá. Maxi, ¿tenés algo? Si no, le pregunto yo, por ejemplo, ¿sentiste alguna vez que tu poesía incomoda? ¿O alguien por allí? ¿Alguna vez te dijeron que no es poesía lo que vos escribí o que tu relato no va? ¿Te pusiste en contra de algún por allí? ¿Algunos de esos personajes que aparecen, viste? Sí, me ha pasado más con... Yo siento que la poesía incomoda, pero es un poco irrefutable porque la poesía transita como en un territorio en el que es muy difícil discutirla, pero sí te puedo decir que con la literatura en general y con el periodismo en particular me ha pasado mucho más de publicar artículos que incomoden o decir cosas en la radio que molesten realmente mucho, ¿no? Como a los empresarios o al poder político. Me ha pasado más del periodismo que de la poesía, pero creo que la poesía también les molesta a muchos, pero más les molesta el periodismo, porque el periodismo tiene la construcción de las fuentes, ¿viste? Lo que yo hago como periodista es identificar una problemática y reunir distintas fuentes, digamos, que sostengan una hipótesis. Entonces, si muchas personas dicen lo mismo en un reportaje, es como mucho más molesto que un poeta. Pero sí, o sea, en general siento que mis producciones escritas son, digamos, tienen como una tendencia a incomodar al poder, y eso fue siempre así. Yo creo que he mantenido esa línea durante los 17 años que llevo de periodismo, siempre mantuve la misma línea de trabajo, y siempre ha sido un periodismo incómodo. Por eso a veces tengo que buscar nuevos lugares donde poder expresarme. De todas formas, digamos, siempre he podido trabajar con libertad, pero bueno, nada, uno también va buscando nuevos campos, va buscando expandirse. En Argentina, digamos, yo en los niveles de periodismo profesional, no hay otro lugar más profesional donde pudiera trabajar, porque ya trabajé como en los principales medios de comunicación de Argentina durante muchos años. Estuve en La Nación, en el diario La Nación, como 4 años y medio. Antes había estado 4 años en Infobae, y es como, nada, siempre pude expresarme con mucha libertad y digamos, con el apoyo de mis compañeros y de mis editores, pero sí sé que el periodismo o la literatura que yo practico es incómoda para el poder establecido económico en la Argentina, ¿no? Claro, claro. Y eso es un buen camino, buena señal, creo yo. Para mí es buena señal, ¿viste? Cuando vos haces las cosas bien, siempre está el que no le gusta mucho que haga las cosas bien. Bueno, pero eso ahí en el libro hay un poema que, o sea, no lo puedo recitar entero de memoria, pero dice
que en este país, digamos, todos tienen por sabido que el gaucho que dice la verdad solamente cosecha enemigos, ¿viste? Ujú. Sí, así es, real. Maxi, Sí, preguntarte un poquito cómo es tu proceso de escritura. ¿Escribís en el momento, escribís en el campo, escribís después desde lo que te acordás, te surge en cualquier momento? Ahora, en esta etapa es como que ya puedo sentarme y sacar varias páginas muy buenas sin tener que pulirlas después y por ahí saco 5 o 7 páginas muy buenas de un solo viaje. Antes no era así, antes por ejemplo, sacaba cuando comencé a escribir Matrero, yo comencé a escribir el libro hace 2 años y cuando lo comencé a escribir sacaba, ponerle una poesía buena por semana, más o menos, ¿no? Y después gradualmente comencé a poder depositar en este libro como todo mi aprendizaje respecto de la literatura y cuando me comprometí a decir, en este libro tengo que poner como mi mejor versión de escritor, tengo que alcanzar mi mejor condición de periodista o de escritor en este libro, cuando me lo propuse, es como que se desencadenó un proceso mucho más rápido y ahora por ahí a veces me siento y saco 7, 8 páginas de una sola tirada, pero antes en un comienzo era una página cada semana. Me gusta mucho escribir en la tranquilidad del campo, es lo que más me gusta, pero digamos, puedo también escribir después de días de mucho trabajo, cuando por ejemplo, cuando estaba relatando esta situación en Neuquén, que tuvimos esta especie de huelga o de protesta por el tema de los salarios y de la plata que nos robaban a los trabajadores que estábamos ahí en la cordillera, eran días de mucho sufrimiento físico y mental, porque había que cumplir con los objetivos que el Estado pedía para la obra en la que estábamos peonados, que era en el medio de la montaña, en un volcán a 2000 metros de altura, y además de eso había que sobrevivir y luchar, digamos, por el salario, en contra de los despidos, y además de eso después, cuando llegaba a la casa, tenía que picar la leña y prender la estufa y ponerme a escribir el libro, ¿no? Entonces, en esas condiciones por ahí a veces escribía menos, pero escribía igual, nunca dejé de hacerlo, y creo que respecto de tu pregunta, Maxi, eh, el verdadero escritor nunca deja de escribir, siempre está en una condición de búsqueda de la escritura, ¿viste? Aún en sí. situaciones adversas. Ujú. Muy bien. ¿Sí? ¿Algo más? Si no, acá, por ejemplo, yo estaba mirando un cachito. Vos decís también que estas poesías no fueron escritas para la ficción, ¿es así? Ni para vender libros. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué la escribí? Sí, ¿Para quién? exactamente. Entonces, ¿para qué la...? O sea, en primer No se escucha. te diría que, no, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí, sí, ¿Ahí se escucha? sí, sí. Te diría que, te diría en primer lugar que el escritor escribe para no morir, Mm, ¿no? mm, El escritor escribe para no morir, eh, escribe para sobrevivir y escribe para expresar o expulsar algún sentimiento que tiene en su corazón o en su mente que lo aqueja, ¿no? Y que quiere manifestarlo de una forma más allá del cuerpo para no llevar esa carga. exacto. El escritor escribe para no morir, o hay una frase muy buena que dijo un escritor que es, yo escribo para no ser escrito por otro, ¿no? Ujú, Y yo creo que Matrero, o sea, respecto de la pregunta que usted me hace, es como, ese poema dice como que siembro las poesías en los surcos de Tierra Negra para que esas poesías queden sembradas en los surcos de Tierra Negra cerca de la tumba a donde voy cuando muera, ¿no? Y es como, es una forma, ¿sabe para qué escribo? Para abonar el suelo natal, como dice esa chacarera de los manceros, que, sí. que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal. Para eso uno escribe, ¿no? Como uno escribe para hacer patria. Escribir es una forma de hacer patria. Exactamente, por allí, bueno, después viene la trascendencia, viene solo todo lo demás, eso por ahí uno apunta, es como las canciones, ¿viste? Uno no sabe dónde van a llegar,
O sea, uno canta, capaz que te escucha alguien, te dice de dónde sacaste eso y ya no la parás con nada. Eso le pasa a la mayoría de los artistas que son cantores, por ejemplo. Y un libro es lo mismo. Un libro por allí, uno le pone la pasión, le pone, supongo que le pones toda la atención, no estás compenetrado más que en ese, enfocado en esa escritura. Y bueno, como todo aquello que buscan una vía de escape, ya sea en el deporte, en el escribir, en cancionero, en bailar, en algún momento, yo ya lo dije hace un rato por acá en el programa, que uno a veces busca el descargo vamos a decir, el trabajo de toda la semana y bueno, y si yo vengo cansado, ¿viste? Yo lo que necesito es descargar mi vida, que pertenezca a algo y me pongo a bailar, a cantar, a hacer cosas con respecto al folclore y me renuevo. A la semana ya tengo que arrancar de vuelta, me olvidé lo que pasó la semana pasada y arranco de vuelta con todas las pilas. Eso es más o menos lo que yo entiendo, lo que te pasa a vos también. Sí, sí, es muy cierto lo que usted dice y me gustan sus preguntas, me gustan porque tienen mucha lucidez todo lo que usted me pregunta. No me pregunta en un lugar facilitándome una respuesta cómoda, sino que me pregunta con mucha lucidez sobre puntos que son muy importantes y le agradezco por sus preguntas. Ahí se cortó. A ver si lo podemos recuperar. Ah, bueno, por ahí tenía algún problemita de conexión, puede ser, pero intentaremos, Si se puede restablecer. claro, restablecer la comunicación lo antes que se pueda. Bueno, muy, muy interesante, por cierto, la charla con Belisario. Y vamos a recordar que su Instagram es @BelisarioSanGiorgio. Ahí en su Instagram pueden encontrar el enlace para descargar su libro, pero mejor que lo diga él, a ver si ahí lo recuperamos. Ahí está, restaurado. A ver ahora. Restaurado. Perdón, justamente le estaba agradeciendo, muchas gracias por la lucidez de sus preguntas, muchas gracias porque siento que ha sido una entrevista muy bien hecha. Siento que usted ha hecho preguntas muy importantes y le agradezco por sus preguntas. Nuestra intención, como le digo a todo el mundo, nuestro programa se llama Dejando Huellas Folclore, Dejando Huellas Folclore. En este caso, siempre hacemos pie en cómo podemos abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder aportar y atraer a la gente a que conozcan ciertas cosas de nuestra música, de nuestro andar, de nuestras andanzas, nuestras historias y todo lo que tenga que ver con lo cultural. Entonces, para nosotros es un grato placer poder hablar con alguien y que nos cuenten de la mejor manera, con una manera muy respetuosa, para que se explayen las personas y presenten sus cositas. En este caso, su libro, que es muy interesante. Bueno, y surgen las preguntas por allí. Por ahí no somos ni periodistas, no somos nada, simplemente somos cultores de nuestra cultura, digámoslo así, como repitiendo, pero bueno, para nosotros es un grato placer. Me han parecido preguntas muy lúcidas y me han permitido expresarme sobre puntos que son muy importantes, así que le agradezco por este reportaje porque lo ha desarrollado de una forma espectacular. Sus preguntas han sido muy buenas y espero haber estado a la altura con mi respuesta. La verdad que fue muy lindo el reportaje. Gracias. Muy bien, sí, gracias te tenemos que decir nosotros. Es un placer interactuar y intercambiar cosas, ideas y también este libro. ¿Cómo lo podemos adquirir el libro para que nosotros podamos llegar? Nosotros pasamos la difusión, pero necesitamos datos para que te puedan llegar a vos. Sí, el libro es de descarga gratuita, ¿no? O sea, no hay que pagarlo, porque como conversábamos un poco al comienzo, es un libro de protesta, así que sería muy hipócrita de mi parte cobrarlo. Así que es un libro de descarga gratuita y por eso creo que también, como le decía, cerca de 15.000 personas lo han descargado ya, que para un libro de poesía en la Argentina de hoy, 15.000 lectores en 2 semanas es bastante.
el libro se puede buscar como en internet, uno puede poner Matrero o Poemas Patagonia en el buscador y ahí está en distintos sitios, está enlazado, hay muchos, en algunos hay una versión más corta, en otros está la versión completa. Escribiendo Matrero Poemas Patagonia en Google lo van a poder encontrar, y si no pueden buscar mi cuenta de Instagram, que es Belisario San Giorgio, y ahí está, ahí lo van a, ahí también, ahí van a poder encontrar como el libro completo con un enlace que está destacado y todo, pero si no, más fácil en Google ponen Belisario, perdón, Matrero, Poemas Patagonia, y ahí van a poder acceder al libro a versiones más breves, más extensas, pero si ponen Matrero, Poemas Patagonia, ahí lo van a encontrar. Ahí está, perfecto. Lo vamos a tener en cuenta y ya formas parte de este grupo. Acá nosotros venimos reclutando, ¿viste? Que de todos lados se suma la gente para compartir su trabajo, ya sea en este caso un libro, en otro caso canciones, en otro caso hay artesanía, en otro caso hay baile, danzas y todo eso, todo lo que tenga que ver con lo cultural. Así que para allá automáticamente ya pasás a ser parte de Dejando Huella Folclore, y para nosotros es un honor, de verdad un honor. No sé si tenés algo más. Sí, antes que se me vaya quiero lo último. Bueno, decíamos @Belisario San Giorgio en Instagram, ahí se puede encontrar el enlace a su libro y también a su canal de YouTube, porque también tiene algunos podcasts, algunos documentales que estuve viendo por ahí, y muy interesante para verlo. Y por último, preguntarte, hablábamos de Dejando Huellas, y así muy cortito, sin demorarte mucho, ¿a quién le dedicarías Matrero? ¿Y qué te gustaría, qué huella te gustaría que deje Matrero en la gente que lo lee? Es una muy buena pregunta, Maxi. Yo realmente no lo puse en la primera página por una cuestión de prisa editorial, porque necesitaba publicarlo rápido y bueno, algunos detalles se pasaron, pero sin duda el libro si se lo tuviera que dedicar a alguien, se lo dedicaría a mi madre y a mi padre, y que fueron los que me dieron los conocimientos que yo necesitaba para salir adelante en la vida. Y me gustaría que deje la huella que el libro deje una huella en los caminos de que es posible resistir siendo una buena persona, ¿no? Que para poder resistir y para poder salir adelante, lo más importante es ser una buena persona, que no hay que crecer pisando las cabezas de los demás o robándole a los demás o quitándole a otro lo que es de otro, sino que uno tiene que crecer a través de la bondad y del amor, y así es como uno se desarrolla como persona, ¿no? A través de la bondad, del amor y de la fe en Dios, y me gustaría que el libro deje esa huella. Muy bien, bien. Que bueno, la verdad, un inmenso placer haber compartido este ratito así con Dejando Huellas Folclore aquí de la ciudad de Rosario. Así que, ¿conocés Rosario? Sí, conozco Rosario, muy linda ciudad, y estoy muy feliz de poder integrarme ahí a la familia de Dejando Huellas. Así que muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contar todo esto, y cuenten conmigo para lo que necesiten, en lo que yo pueda ser útil, solamente me tienen que llamar y ahí voy a estar firme nomás. Dale nomás, dale, vamos a tenerte por supuesto en cuenta, ya contás con un lugar aquí en Dejando Huella. Vaya si es un lugar, una buena huella. Bien, amigo querido Belisario, te despedimos ¿sí? Con un fuerte abrazo, un saludo para la gente de Chubut. A la gente, tengo amigos por allí, por ahí hay un lugarcito al lado de Esquel, como yendo para el lado de Neuquén, hay una rotonda y un pueblito, que no me acuerdo cómo se llama, pero tengo unos amigos allí. Bueno, después, en algún momento de otra charla vamos a charlar. Por ahora te despedimos, te agradecemos de corazón tu participación. Cómo nos contaste las cosas, a nosotros nos gusta por ahí preguntar cosas para saber y así de esa manera conocernos. Un placer. Saluda a la familia y gracias. Seguimos dejando huellas folclore por acá. Seguimos dejando huellas. Muchas gracias. Abrazo grande, muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí pasaba